Hola otra vez, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando en Spotify o en cualquier lugar donde escuchas podcast. Bienvenido a Acá Entre Us o Acá Entre Nos. Hoy están conmigo otra vez Josué y Ana, alias Chinita. Yo no tengo alias. No tienes alias. Y vamos a estar platicando lo nuevo que está comenzando. Si ven que tenemos ahora estamos en nuestra sala, su sala. Chinita y Josué son los nuevos anfitriones del podcast. Entonces los van a ver más seguido a ellos. Ellos están más bonitos, entonces me van a ver menos a mí. All right. So, how you guys doing? Bien, acá regresamos. Bien, aquí aprendiendo mucho. No, la última vez fue bien bonito estar compartiendo contigo y no sé, como que abrió muchas conversaciones bonitas y so we're happy to be back. Yeah. Sí, estamos felices con el espacio. Yeah. Creo que también hablamos de muchas cosas que a nosotros nunca nos habían preguntado. Ah, no. No, hay muchas cosas que no, o tal vez nunca habíamos contado porque no habíamos tenido ni la oportunidad ni el espacio, tal vez. Y fue bonito poder compartirlas. Y me cuentan que escucharon el podcast en todo Guatemala. Todo Guatemala. Yeah. Bueno, no sé si en toda, pero sí de una gran parte. Sí. ¿Te dieron feedback o no? Sí. No. La verdad que creo que es eso, porque incluso se lo mandé a mi familia y varios no sabían de esa historia. Creo que a veces, bueno, no sé, en lo personal no es que uno cuenta todo como a todos, pero creo que a veces uno se reserva ciertos temas, pero por medio del episodio anterior, creo que nosotros nos dimos también cuenta de que hay cosas que uno vive que pueden ser de aprendizaje o bendición para otras personas. Entonces también tuvimos ese feedback y la verdad que gracias a ti por el espacio. Sí. No, de nada. Gracias a ustedes. Como gente que te dijo, yo viví lo mismo o algo similar. Sí, o no sabía que habías vivido eso y que así lo habías resuelto. O no sabía que pasaste por esa situación porque nunca me contaste, cosas así. Y así como, pues nunca me preguntaron. Entonces no lo voy a contar. Pero creo que también a veces nos da pena contar ciertas cosas. Yeah. Entonces lo que queremos también es que este sea un espacio donde podamos hablar. Nosotros no somos expertos en muchos temas que vamos a hablar, pero por ejemplo hoy que vamos a hablar de Romanos 8, por eso que hicimos que tú estuvieras aquí, porque tú eres más experto. Bueno, yo tampoco soy tan experto en eso, pero vamos a platicar, ¿sí? Es de platicar y aprender y Sí. crecer y también vamos a invitar a otras personas pues Sí. a lo largo de los episodios, ¿no? Sí. Y lo bueno que a lo mejor, lo bueno que hay que preguntarle a la gente que nos escucha es que nos manden sus preguntas. Sí, preguntas. A lo mejor sí. preguntas, sugerencias De temas. de temas porque a lo mejor estamos hablando de temas que a la gente no le importa y queremos hablar de Igual véanlo, pero queremos hablar de la gente, de temas que a la gente le importa. Entonces mándenos sus sugerencias, preguntas, sugerencias de temas, comentarios, desacuerdos. Está bien, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero todo con respeto, no nos vamos a ofender, ¿sí? Sí. Vamos a intentar no ofendernos. Pero hoy vamos a hablar tú dijiste Romanos. Sí, Romanos 8. Sí, Romanos 8. Hemos estado en las reuniones dominicales hablando acerca de Romanos 8 y de la vida en el Espíritu y qué significa, cómo vivimos eso. Y qué han pensado en cuanto a ese tema ustedes, por ejemplo. Esta semana sí estudiamos un montón. Sí. Tratamos de entender qué verdaderamente dice. Sí. Verdaderamente abrió nuestros ojos en entender qué es la vida del Espíritu. A veces no pensamos, o a veces pensamos, ¿estamos viviendo en la vida del Espíritu? No estamos viviendo en la vida del Espíritu, pero a veces como nuestras, how do I say, like, your past sometimes like haunts you. Yeah. You don't know how to let that go. Sure. And so that's something that we talk to. Like, how Sí. do we let that go? What are the practices that we can practice to move forward? Yeah. And what do you think about that? Sí, porque a veces creo que escuchamos mucho
Más si crecimos en la iglesia o nuestros papás son cristianos o fuimos a un colegio cristiano o lo que sea. O tal vez si no eres cristiano y vas a un grupo, te invitan y a veces como que se habla de vivir en la vida del Espíritu. Y yo me puedo pensar, para los que no tal vez conocen a Jesús ha de ser un poco creepy escuchar eso. Yeah. Y para los que conocemos a Jesús a veces no sabemos cómo se hace eso. Yeah. Porque obviamente todos tenemos a Jesús en un lugar bastante alto, como de perfección. Entonces decimos, pero ¿cómo nosotros que somos personas normales, que tenemos malos pensamientos a veces o que vivimos en esta sociedad, cómo nosotros podemos vivir esa vida del Espíritu? Yeah. Entonces, también sería interesante que pues todos los que nos están viendo, que los que no vieron las prédicas de estas semanas, que también las puedan ver, porque véanlas para que también esto pueda tomar más forma, tal vez, como de lo que vamos a hablar, porque realmente muchos de los puntos que tú tocaste los domingos nos hicieron a nosotros como poder entender, bueno, y cómo se vive esta vida en el Espíritu. Sí, es como un wide spectrum, decir, vivir en el Espíritu. Ok, ¿eso qué es? Y suena como místico, como que tengo que meditar, tengo que tengo que hacer, como que suena raro. Aunque cuando sí, podemos ser medio místicos y a veces los cristianos podemos ser muy místicos, nos gusta el misticismo. Sin embargo, somos seres espirituales, ¿sí? Entonces, en la cultura no creyente, digamos, como nosotros seguimos a Jesús, los que no creen en Jesús o no siguen a Jesús, dicen la vibra, ¿sí? Usan cosas como la vibra, good vibes, and, you know, that's, in a way, they're trying to express the spirituality. Sí. Because we're spiritual beings, ¿sí? Somos gente espiritual. Pero sí es importante como cuáles son las cosas prácticas para vivir una vida en el Espíritu. Y creo, y obviamente depende del contexto en el que uno creció, porque hay gente que creció en la iglesia, que venía de un contexto donde hablar del Espíritu Santo daba un poquito como de cosas raras. Vimos cosas raras. Gente que hacía cosas raras, o que decía cosas raras, o que decía cosas que el Espíritu me reveló. Y a veces ni siquiera era el Espíritu Santo, era simplemente algún espíritu, pero no era el Espíritu Santo. Sí, entonces sí es importante entender, creo yo, cómo how do you do practical things to live life in the Spirit? ¿Cómo haces cosas prácticas para vivir la vida en el Espíritu? So, ¿qué más? No, entonces es una pregunta. ¿Cómo es que podemos practicar y verdaderamente move on, right? Tú dijiste hace unos minutos, dijiste how the past haunts you. Cómo tu pasado ¿cómo se dice? Te sigue, como te persigue. Los fantasmas del pasado. Te persiguen. Tu pasado te persigue, tu pasado asoma la cabeza de vez en cuando, ¿no? Es like it peaks. And so, yo creo que una de las cosas que necesitamos tal vez entender es que a veces la vergüenza del pasado, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Sí. Porque pensamos que sentir vergüenza es como parte de, o sentir culpabilidad es parte de nuestra paga por haber hecho ciertas cosas. ¿Sí? Es como, I should feel that way. I'm ashamed. Y nos sentimos, pero la vergüenza o la culpabilidad, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. Sentimos que, bueno, es que yo hice eso y Dios no va a querer nada conmigo, porque... y seamos honestos, si la gente realmente conociera todos nuestros pensamientos, mucha gente no quisiera saber nada de nosotros. Right? I mean, I've thought about that, because we all have secret layers. You know, we all have these secret things that are
that would probably make people not like us very much. I read one. I forgot where I read this, but it says something like, "Shame is the lack of love." And sometimes we don't think about it that way. But I think the love that we're talking and it talks about in Romans 8 is the love of Christ, right? So I think that's the only way shame can be can be erased, right? Yeah. And we talked about also what is adoption and being reborn. Yeah. I think that's a huge thing because that means that the shame must be erased and must be deleted, right? Yeah. A mí, dale. Go ahead. A mí lo que me llamó la atención de Romanos es que va como por partes. Y lo primero que nos dice es que no hay condenación. Y termina con, obviamente hay que seguir leyendo como por el 30 y algo, termina con nada nos va a separar del amor de Dios. Pero en medio de esas dos cosas hay sí explica varias cosas que después creo que unen el principio del final. Claro. Porque creo que a veces sí es muy fácil decir, como somos hijos de Dios no tenemos que tener condenación. Pero a veces nosotros mismos nos condenamos a nosotros mismos. Y no sé si tal vez te han preguntado como, ¿pero qué puedo hacer para no sentirme condenado? Ya. Y, por ejemplo, en la Biblia nuestra tenemos un beneficio de tener capítulos y versículos y ese tipo de clasificación o separación. Pero si leemos Romanos 7, casi al final, lo voy a leer. Sí. Versículo 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Parece canción de Paquita la del barrio. De desamor. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Wow. Está haciendo esa pregunta, Pablo. Porque cuando quiere hacer lo correcto, no lo hace. No lo hace. Cuando no quiere hacer lo malo, eso es lo que hace. Y todos nosotros tenemos ese dilema. ¿Sí? Y dice, amo la ley de Dios, pero soy un esclavo al pecado, ¿sí? Y a la muerte. Soy un desgraciado, dice. ¿Sí? Otra versión dice, soy un pobre miserable. Y se pregunta, ¿no? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Wow. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a Dios o la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Ahora, aquí es donde me refiero que en los escritos originales no había esta clasificación de capítulos o versículos, ¿sí? Porque no termina ahí el pensamiento, Pablo, sino que continúa. Dice, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y continúa, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, no dice, ya no hay condenación ahorita. Simplemente dice, ya no hay condenación. Punto. Ever. Yeah. You know? That's like, so good. There will never be condemnation para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, la clave es pertenecer a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, creo que nosotros permitimos... Una cosa es nuestra mente, porque dice, hay una lucha con mi mente. Sí. Una cosa es que permitimos que nuestra mente entre en nuestra culpabilidad, que entre en nuestra vergüenza, ¿sí? Que entre el sentirnos inadecuados, no aceptados, ¿sí? Que no pertenecemos.
Eso es una cosa es nuestra mente. La otra es el pecado y la muerte, ¿sí? Que otra vez nos esclavizan. Eso es una cosa. La otra es que el enemigo de nuestra alma sabe qué tipo de armas usar para esclavizarnos o retenernos. Tal vez the picture o el cuadro que yo veo es un prisionero que le ponen, que tiene la cadena con la bola. Con la bola, right? Y por más que intentas, no puedes moverte bien, no puedes correr porque eso te sigue deteniendo. O el prisionero que tal vez no tiene el peso, pero tiene las cadenas con los dos pies, ¿no? Atados a los dos pies. Y si intentas correr, no puedes. Algo siempre te detiene. Y esa es la culpa, esa es la vergüenza, esa es la culpabilidad, esa es la condenación. Entonces, el diablo siempre condena. Dios, Jesucristo, siempre libera. Right? Y no te... más adelante Pablo habla acerca de la justicia de Jesús. Entonces, el evangelio es eso. El evangelio no es nuestra justicia que nos hace justos. Entonces, no son tus buenas obras, no son tus malas obras, sino que es la justicia de Jesús que Dios ve en ti, ¿no? Entonces... y tú dirías también que parte de ser obviamente libres de la condenación y de todo eso también requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Creo, bueno, ser libre de la condenación no requiere ningún esfuerzo tuyo porque eso solo puede hacer Jesús. Ahora, lo que requiere de nosotros, sí, nuestra... Pablo en otro lugar dice, no recuerdo la cita, pero dice, ¿cómo se dice? En inglés dice, work out your salvation. No trabajas para la salvación, pero el hecho de recibir la salvación te impulsa a actuar como una persona salva, ¿sí? Entonces, en ese caso, no es que nosotros podemos hacer nada para no ser condenados. La condenación no la quitó la obra de Jesucristo en la cruz. Pero sí la intencionalidad de seguir acercándonos a Dios. Claro que sí. Yeah. Sí. Y pienso que también eso es como proceso de vida, you know? También, no sé, es la palabra que todos dicen, sanctification o santificación. Y at the end dice así como sanctification is a process that we live throughout our lives or go through our whole lives, but con la seguranza de Jesús. I think that's so cool because we think we can do it ourselves without Jesus, and that's when everything goes bad. But when we think, oh, it's actually not going to be easy, but I have Christ with me, is a different type of mindset. Yeah. Sí. And I think that we're going to fail all the time, every single day, pretty much, you know. But with that, you have security that hey, there's process to this. Yeah. Let's figure this out. Versus I have nothing and I'm going through a process my whole entire life. Yeah. Which is, does that make sense? Sí, porque yo no, bueno, no sé, tú también dinos qué piensas. Pero yo no creo que Dios es como ese maestro del colegio que apuntaba, esto lo hiciste mal, mal. No, mal. Es que ayer, malo. Creo que nosotros también a veces ponemos esa figura de Dios por experiencias de autoridades del pasado o del presente y decimos como que estamos, creo que tan ansiosos de ser perfectos o vivir una vida perfecta que eso no nos permite avanzar. Y también, porque también como decía Josué, nos vamos a equivocar, pero no es lo mismo equivocarnos, pero saber que tenemos esa seguridad de que Dios está con nosotros y nos va a levantar. Y no pensar, bueno, no, es que ayer me equivoqué, entonces Dios está con su lista así como malo, menos 10 puntos, menos 100 puntos. Claro. Porque Dios no es así. Pero creo que Dios tal vez sí ve que tanto nosotros lo buscamos a Él para seguir conociéndolo a Él
No porque entonces por así, no, porque Por por ganar eso. puntos. Ajá, por ganar puntos o porque si lo conocemos no nos vamos a ir al infierno, sino que nos vamos a ir al cielo inmediatamente. Sino es conocerlo para nosotros vivir esa vida de paz y amor. O sea, paz que él dice y que de nosotros salga eso, lo que tú mencionabas, naturalmente, porque lo conocemos a él y nos estamos enfocando en él y no en hoy voy a hacer esto porque esto tengo que hacer porque así me dijeron a mí. Sino que lo voy a hacer porque, o sea, por conocer a Dios, esto es lo que fluye de mí. Claro, claro. Ya, y por ejemplo, Pablo dice, me encantó la analogía que usaste de haber tenido a un maestro que te o a menos puntos. O, sí, por ejemplo, tienes 100 puntos, todo el mundo tiene 100 puntos y este es el examen. Sí, y una menos, entonces ahora son 95. 94, 90. Te fue muy mal, 60. Sí. Y si agarras menos de 65, ya reprobabas no, ya, toda chao, la clase. Sí, repetir el año. Ya ni tienes que repetir toda la materia. Sí. Entonces tenemos ese modelo de lo que es ser aprobado. ¿Sí? Pablo dice, amo la ley de Dios. O sea, quiero sacar 100. Pero mi naturaleza pecaminosa no me permite. Y después dice, ya no hay ninguna condenación. Ese es el borrón y cuenta nueva. Entonces, si vemos bajo la analogía que usaste, a lo mejor vamos perdiendo puntos, aunque Dios no hace eso. Pero Dios dice, un momento, Jesús dice, por medio de Jesús, borrón y cuenta nueva. O sea, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que son los favoritos del maestro. Sí, porque no sé si aquí en Estados Unidos, en Guatemala sí pasaba que teníamos el cuadro de honor. Entonces al final del semestre ponían una cartulina con estrellas como cuadro de honor, Juan Pérez, Mario Ortiz, siempre Josué Tejada. Yo nunca estuve en el cuadro de honor. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, eso es vanidad, eso no hay que enfocarse en eso. Porque eso es vanidad. Obviamente, yo en mi interior sabía Tú querías estar en el cuadro. Yo quería estar ahí porque significaba como que te esforzaste y que entendiste. A mí, en lo personal, a mí siempre me fue mal en el colegio. Siempre me fue mal. O sea, yo repetía y tenía que ir a summer school. Pero como mis amigos también perdían, entonces era alegre. Entonces, pero era el cuadro de honor. Yo me acuerdo que yo me autoconvencí que eso era vanidad. Pero, o sea, sí, obviamente no hay que... si uno no sale ahí, pues está bien, no es el fin del mundo. Pero también hay que reconocer que los que estaban en el cuadro no era porque sí estudiaban y hacían las tareas. Sí. Y eran disciplinados en hacer lo que tenían que hacer. Y yo no lo era. Entonces también yo siento que eso es parte de esto. Porque si no leemos la Biblia... o sea, yo creo que Dios sí nos habla de diferentes maneras. Pero sí hay un punto importante en conocerlo en la Biblia, o sea, en las escrituras, porque también hay algo que pasa cuando uno lo lee, que Dios te va revelando cosas. Pero eso es algo personal. Incluso, o sea, nosotros que estamos casados, Josué me puede decir algo, pero si yo no lo entendí, no es como que eso vaya... Tal vez pueda como que decir, no, sí, make sense. Pero si yo no lo entendí como una relación de Dios, es como que a mí se me va a olvidar. Entonces creo que también el como vivir la vida en el Espíritu es también conocerlo. Pero tenemos que conocerlo siendo disciplinados, conociéndolo. Porque él creo que no es, en Guatemala decimos chute, así como metiche. Tampoco es como, ay, hola, ¿qué tal? No, o sea, él también como que quiere que uno... Él habita en nosotros, como lo hemos hablado, pero siento que él también le gusta que uno le haga preguntas y que uno diga, ay, ¿qué piensas de esto? No que él siempre esté así como chute, decimos nosotros. Chute. Como metiche. Con esa gente que siempre se mete, como, ¿y qué están haciendo? Y siento que él siempre está y él está anhelando que nosotros lo tomemos en cuenta, pero él, digo yo, que también ha de decir, bueno, ¿y a mí cuándo me van a preguntar? Como que, ¿qué onda? Y eso es un buen ejemplo de cómo lo hacemos
parte de nuestra vida cotidiana. Porque una cosa es decir, vivir en el Espíritu es como, pues tengo que vivir en el misticismo siempre, o como caminando en las nubes siempre, o viendo ángeles y demonios por todos lados. ¿Sí? No, porque si el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque Pablo es muy claro, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos da el espíritu de adopción. ¿Sí? Ahora somos sus hijos, hijas. ¿Sí? Entonces es hacer lo que dijiste hace un rato, es cómo hacemos de Dios parte de nuestra vida cotidiana. Reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Así sea lo más sencillo, es poder reconocer a Dios en todo, ¿sí? En alguna decisión sencilla o en alguna decisión difícil. Porque sí, Santiago 5 creo que dice que Dios no le niega la sabiduría a nadie que se la pide. Entonces como cómo caminar en el Espíritu, haz parte de tu vida cotidiana en todo a Dios, ¿sí? Si vas a ir a comprar un auto, Dios, ¿debo comprar un auto? Dame la sabiduría para tomar las buenas decisiones. Dios, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? ¿Sí? La Biblia dice, orad sin cesar, orad en todo el tiempo. Eso no quiere decir que todo el tiempo estás con los ojos cerrados. I'm praying for parking spots all the time. There you go. You know, and sometimes it works, and sometimes God wants you to walk a little bit. You know, sometimes it works, sometimes God's like, no, you know, it's not that important. You know, but making God part of your daily lifestyle, like in every single area, that's living life in the Spirit. You know, it's y es como lo haces parte de todo lo que haces. Y si eres casado, que sea parte de tu familia. Si eres soltero, que sea parte de tu soltería. No dejar, porque a veces lo que hacemos es que dependiendo la actividad, invitamos a Dios o no lo invitamos. O no. Como por conveniencia también, ¿o no? Claro. Or we think that he can't see that part. Claro. Y lo que, por ejemplo, Pablo nos explica en Romanos 8, que una vez que vive el Espíritu de Dios en ti, ya vive en ti. Ahora, si hay una batalla o una lucha con nuestra carne, y ¿a quién vas a permitir que gane? Por ejemplo, el domingo pasado hablamos de uno de los ministerios del Espíritu Santo, es la santificación. Pero los puristas usaban una palabra que era mortificación. Y era que el Espíritu daba mortificación a tu carne. ¿Sí? Entonces era como, es esa lucha de quién va a ganar. Y una vez que el Espíritu Santo vive en ti, el Espíritu Santo es parte de todo lo que haces, o ve todo lo que ves, o está en todo lo que participas. Y ahí es donde traemos tristeza al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando participamos de cosas que cedemos por nuestra... Porque eso también queríamos preguntarte, si alguna vez te han hecho la pregunta, bueno, el Espíritu mora en mí, pero ¿será que después llega un momento que se va a ir? O dice, bueno, acá devuelvo mis llaves, ya no estoy acá. No sé si te han preguntado eso. Sí. La cosa es que pensamos que ahí es donde entra la condenación. ¿Sí? La condenación es que si hice algo malo, pues Dios ya no está conmigo. You know, and it's like, now I'm condemned. Pero Pablo dice, no. Pablo dice, el Espíritu Santo vive en ti y ya no hay condenación. Ahora, si vivimos en un cuerpo que desea cosas que no son un beneficio para nosotros. Por eso Pablo decía, lo correcto que quiero hacer, no lo hago. Y a todos nos pasa. Y eso que no quiero hacer, es lo que termino haciendo. Like, who's gonna help me? Pablo is actually asking that question. Who's gonna help me
Thank the Lord. En paréntesis sería, gracias a Dios que la respuesta no está en mí. Porque yo no puedo. Ya me di cuenta que la riego. Sí, no sé cómo dirían en Guatemala. Sí. De forma bonita creo que no lo puedo decir acá. Pero sí, entendimos lo que dijiste. I messed up. I messed up. You know, it's like Paul is really saying, I figured out I can't do this. Thank God the answer is not in me. Sí. Thank God the answer is in Jesus Christ. And because the answer is in Jesus Christ, therefore, there is no condemnation. Porque si la respuesta, gracias a Dios que la respuesta no está en mí, gracias a Dios que la respuesta está en Cristo Jesús, y por eso ya no hay ninguna condenación. Entonces, si hay condenación y hay culpabilidad, es porque otra cosa aparte de Jesús es tu Salvador. Oh. You know what I'm saying? Yeah. So if there's condemnation and there's shame that pulls you away and you're condemned constantly, constantly condemned, constantemente te sientes condenado, es porque otra cosa aparte de Jesús es tu Salvador. Wow. Sí, muy cierto. Y esa cosa aparte de Jesús pueden ser tus buenas obras, lo bueno que haces, los puntos que te estás ganando con el maestro. ¿Sí? I made a joke que la esposa. I made a joke, pero la esposa. Yeah. No, sí. Esposo. Tu relación. Tus relaciones. Si tu relación está bien con tu familia, con tu esposo, tu cónyuge, tus entonces estás bien. Yeah. You know? Y entonces, si hay condenación por algo que hiciste mal, y vives en esa condenación, es porque alguien más aparte de Jesús es tu Salvador. Tu confianza está en otro Otra cosa. lugar. Yeah. Y no es lo que Pablo dice. Pablo dice, gracias a Dios, que la respuesta está en Cristo Jesús. Cuando la respuesta está en Cristo Jesús, entonces no hay condenación. ¿Sí? Y más adelante Pablo usa la analogía, dice, el Espíritu Santo nos da la autoridad o nos hace adoptados. Yeah. ¿Sí? You're a son. You're a daughter. ¿Sí? Entonces, si vivimos con... No es que eso es malo. Y no lo puedo hacer porque es malo. Y solamente es malo y es malo. Y todos los días, no, es malo, no es malo. Eventualmente vas a caer ante eso malo. Claro. Porque no estás confiando en Dios, sino en tu fuerza de voluntad de no hacer lo malo. Right? That's what you said on Sunday. Yeah. Sí. Eso es lo que estaba pensando. We were talking about it today. Que no es que I am better than anybody or that I don't want to go out and do that, and that I'm cooler. Es que, you know, my esperanza es en Dios, and I don't want to fail Him. Yeah. And maybe I've made that mistake already in the past. I don't want to do it again. Right. Or, you know, hey, I'm in a process of that's not me or who I am anymore. That I need to let that go. Sí, yo creo que también cuando uno es más joven, Oh, yeah. de ver, más joven, es como que está este pensar de voy a aprender de mis errores y en la vida tengo que pasar por diferentes etapas y tengo que experimentar un montón de cosas para yo saber entonces qué quiero ser o quién soy. Yeah. Y obviamente sí, uno se equivoca y uno va a aprender de sus errores, pero yo no creo que tenemos que probar todo para saber quién somos, no nos tenemos que equivocar todas las veces para aprender de nuestros errores. Como que creo que uno se puede como skip that part. Yeah. Porque al final nuestra identidad, que es lo que también estuvimos hablando estos domingos, que nuestra identidad está en Él, no en lo que hacemos,
no en las experiencias que tuvimos, no en cuántos idiomas hablamos, no en si nos graduamos o no. Obviamente todo eso sí tiene un valor y es una gran oportunidad, es como un regalo. Pero no es que eso nos va a formar nuestra identidad en Dios, pero sí a veces es lo que forma nuestra identidad como humana. Pero sí, fue un pensamiento. Y para a lo mejor comenzar a aterrizar el tema, y vamos a continuar hablando de esto. Hablando de esto en otro podcast. Me gustaría leer o hacer énfasis en Romanos 8:14 en adelante. Dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Porque lo que trae la condenación es miedo. Pablo está diciendo ese espíritu no se los da a Dios. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Como un pequeñito que habla con su papá. Abba. ¿Sí? Es simplemente, no es, Abba no tiene, gente que dice, ¿qué es la traducción? Es papi o papito. Realmente no sabemos. Es simplemente Abba, porque un bebé no sabe vocalizar, no sabe formar palabras. Y esa palabra de Abba es como, you can't really translate it, you know? Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué dejamos de hacer lo malo? O escogemos no hacer lo malo, no porque es malo, sino porque su espíritu nos confirma constantemente que eres hija, que eres hijo, que soy hijo, que somos hijos, las mujeres son hijas. Eso es lo que te ayuda a quitarte la naturaleza pecaminosa y a vivir la vida en el espíritu. Entonces no es un misticismo, porque queremos igualar las experiencias emocionales o religiosas. Pensamos que eso es el espíritu. Y a veces vamos a tener experiencias que impulsan nuestras emociones y somos gente emocional y está bien. Pero eso no es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu es que todos los días el Espíritu de Dios te confirma que eres hijo, que eres hija de Dios. Y eso es lo que vive dentro de nosotros, que podemos decir, no, escojo no hacer, mi carne lo quiere. Lo quiero hacer porque es una lucha. Y Pablo decía, lo que no quiero, eso es lo que no quiero, eso es lo que hago. Y lo que no quiero, que es lo bueno, eso es lo que no hago. Esa lucha, ese conflicto constante. Y es decir, tengo una lucha, pero decido no porque es malo, sino porque soy hijo o soy hija. And I think that's the life in the spirit. You know? Y los buenos padres no condenan a sus hijos. Ahora, en este mundo, la gente ha tenido todo tipo de experiencias. Hay gente que ha tenido experiencias muy malas con sus papás. Por eso es difícil poder entender cómo es que soy hijo, soy hija. La experiencia que tú dijiste del maestro que quita puntos. Gente que experimentó eso siempre. Entonces no saben o no pueden conectar. Si tuvieron un mal padre o una mala madre, no pueden conectar lo que es tener un buen padre. ¿Sí? ¿Y qué le dirías a alguien que te dice eso? Qué buena pregunta. Yo les diría que hagan algo muy práctico. Que no necesariamente es algo, yo creo que es algo muy espiritual. Es a sincerarse, ¿es una palabra? ¿Ser sincero? Ser sincero. Ser sinceros con Dios y decir, muéstrame
lo bueno que eres. Bueno, y tú lo experimentaste, ¿no? En tu vida, ¿no? Sí, en mi vida. I mean, eso es lo que es interesante, que el proceso de vida para mí fue eso. Como, first of all, my mom was an excellent mom. Amazing, but eso es que como me transformó, que hey, look, like, I gotta do it right for my mom. I gotta do it right for the situation that we're in, you know? And yeah, I think you're absolutely right. When you know that your father and your mother love you, you're going to be obedient. Oh man, mom and dad loves me. Yeah. So cool. Yeah. Y eso es como, a veces pensamos que Dios está tan lejos que no podemos pedirle algo tan sencillo como enséñame. O sea, si tú dices que eres bueno, si tú dices que soy tu hijo adoptado, y esto es para la gente que no ha tenido una buena experiencia con un papá o una mamá, si tú dices que eso es lo que eres, yo nunca he experimentado esa bondad, pero muéstrame. Yeah. Sí. ¿Sí? Y yo creo que Dios está tan cercano a nosotros que Él dice, ok, yeah, Claro. yo te lo demuestro. ¿Sí? Pero no sabemos o que podemos pedir cosas tan prácticas como esas. Porque pensamos que Dios es un Dios. Pensamos que Dios es el maestro que quita puntos. Sí, que solo si uno es un buen estudiante, como que Él te va a hablar. Yeah. Ya, Y lo más interesante es que al final de Romanos 8 dice que nada nos puede separar. nada. Pero ¿Qué a veces diremos? como que no la creemos, tal vez. Digo Pablo yo. dice, ¿y qué diremos en cuanto a todas estas cosas? Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Otra vez, Pablo, it's like Paul saying, you forgot, let me remind you again. Yeah. It's not you. It's the work of Jesus. You know? So, yeah. Wow, thank Vamos a you. seguir hablando de Romanos. Es que es muy... se pueden sacar tantas cosas. Sí. Yeah. Pero queríamos empezar a platicar de este tema porque también, gracias a la serie que hiciste todas estas semanas, pudimos aprender las formas prácticas Ujú, Sí. de cómo conocer, aprender a vivir en el espíritu. ujú. Y obviamente vamos a seguir hablando de esto porque es un tema bastante Sí, grande. Sí. Y animar a la gente que vean el mensaje o lo Sí. escuchen, ¿sí? Los mensajes, que no los... ¿Puede ser YouTube? YouTube. En YouTube. Ajá, Yeah. sí. Sí, en Si, YouTube. si son más visuales, les gusta verlo. ¿A Mario? Sí, sí. Pueden verlo. Ya. O pueden escucharlo. O Sí. escucharlo. Ajá. Ya. Pero gracias, Pues, Mario. Gracias gracias por ser nuestro invitado. Ahora tú fuiste Sí, nuestro invitado. sí, sí, sí. Y por teaching us something. And The new hosts. Thank you. wow. Sí, no, gracias por la oportunidad, por el espacio. La verdad que estábamos nerviosos. ¿Para qué mentirles, amigos? Pero la verdad que nosotros también estamos en ese mismo caminar. No estamos acá porque ya lo hemos logrado todo ni nada así. No. Sino porque queremos aprender junto con nuestros invitados, junto con ustedes. Ujú. Y pues estamos emocionados por lo que se va a venir. Yeah. You know, I want to say that we never thought we would do something like this. Jamás. We're not people who, know it all, or you don't. Well, none of us You know. know, yeah, but Kesley sí Yes, sabe. sí. Pero no, I just thank you for the opportunity. Thank you Yeah, for no, everything. thank you guys. And also, I want to say this. I don't know why I feel that doing this for us has been like a sign of obedience, También. because a Porque lot si of hubiera, times, ajá. a lot of times we say no, I'm Yeah. not down, but something is working in our hearts that Sí. want us to be here. Si vieron el podcast pasado, Yeah. entenderán un poco nuestra historia. Jamás hubiéramos pensado que hubiéramos estado acá. Yeah. Pero gracias, Mario. Y gracias a todos los que nos están viendo. Thank you, Kesley. Gracias, Kesley, por organizar Thank you, todo. Kesley. Esperamos que les haya gustado nuestro nuevo Sí. set. Yes. Y nos vemos a la próxima. Sí. Y Gracias. síganos en los medios sociales. Sí. Sí. Gracias. Peace. Bye.